Hola, mi nombre es Rafael Obando y soy estudiante de UNICAP Aula Virtual y este es mi apartado sobre sociales de mi proyecto cuarto periodo. En este apartado les voy a enseñar eh, los cambios sociales, revolución social, pobreza y procesos de cambios durante el siglo XX. Eh, Primero, en los procesos de cambio que podemos evidenciar, esto en Colombia podemos decir que la esperanza y la esperanza de vida, situación económica mejoró bastante con respecto a otros países. Es también mejorando la calidad de vida de las mujeres, valorando más sus derechos, etc. Pero esto cambió cuando a finales de siglo, en el cual eh, se empezaron a notar más las evidencias de desempleo, desigualdad, eh, discriminación y entre otras cosas. Pero específicamente durante los años 60, la educación junto con otros derechos de las mujeres, etcétera, especialmente la educación mejoró mucho durante esta década. Bueno, también podemos ver procesos de cambio que se presentaron durante el siglo XX. Hubo muchos procesos de cambio, hechos históricos, personajes, etc. Podemos, eh, po- algunos de estos procesos, hechos de cambio y personajes históricos son tales como Fundación de las Naciones Unidas, cuyo propósito era regular las diferencias de los países. Esto buscando la paz entre todos estos países. Se produce el final de la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón por el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki. Se produce la Guerra Fría, se produce la Guerra Fría y esta Guerra Fría cae con la caída del muro de Berlín, que acabando la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Se realiza la primera elección en Sudáfrica con Nelson Mandela, que acabando 300 años de dominio blanco. Se produce en la Primera y Segunda Guerra Mundial. También se produce en la invasión de Norteamérica a Vietnam y la guerra Irak. Y algunos personajes que podemos ver que han destacado durante este siglo son como Albert Einstein, físico alemán, Vladimir Lenin, primer dirigente de la Unión Soviética. También podemos encontrar a Adolf Hitler, que fue el que dirigió a las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos también a Stalin, que es el creador de las URSS. Y algunos avances o descubrimientos son el descubrimiento de la penicilina y el primer viaje a la Luna. También durante este siglo podemos encontrar algunas revoluciones, bueno, algunas no, muchas revoluciones, como por ejemplo la revolución brasileña, la revolución egipcia, etcétera. Pero lo que podemos destacar o podemos encontrar una similitud entre todas estas es que todas buscaban eh, algo que beneficie, como o también podemos encontrar en las primeras revoluciones sobre la libertad sexual. Esto debido a la discriminación de raza, género o como o esto debido a la discriminación sobre las preferencias sexuales. Bueno, en sí
todas las revoluciones tenían su propósito, un propósito, la mayoría de ellas con un propósito que beneficiaría a la sociedad. Y más, podemos ver que en este siglo también se evidenció un aumento en la pobreza y disminución en la calidad del aire. Esto debido a la creación de fábricas, automóviles, etcétera, que emiten gases o utilizan químicos tóxicos. Y debido a esto, muchas personas pudieron conseguir trabajo, pero cuando las personas que no podían conseguir trabajo debido a condiciones de raza, género o gustos sexuales, etcétera, quedaban como en un índice de pobreza muy alto, que ha venido aumentando durante todos estos años. Entrando a la sección de interpreto, nos dice que tenemos que enfocar nuestra consulta a las afectaciones sobre el medio ambiente. Bueno, como anteriormente dije, desde el siglo XX y XIX se empieza a crear las primeras fábricas y con estas fábricas se empiezan a emitir muchas cantidades de gases tóxicos, etc. Y estos gases, eh, junto con el plástico que generan las fábricas, y la incompetencia de las personas al no querer reciclar y pensar que todo esto es una mentira o algo así por, por el efecto, hace que nuestro aire y nuestra atmósfera se esté deteriorando. Esto debido a las emisiones de gas, de residuos orgánicos o residuos químicos, y se nos están acabando los mares. Esto debido principalmente al plástico y a la mala separación de las basuras. Pero esto lo podemos cambiar reciclando y reutilizando materiales que podemos reutilizar o buscando alternativas para estos materiales. Alguna alternativa para materiales que no los podemos reutilizar, pero sí los podemos reciclar, es como la generación de electricidad mediante los residuos orgánicos. Esto encerrándolos en una especie de caja subterránea que emitirá gases que generarán electricidad. Bueno, en la sección propongo nos dicen que analicemos el impacto que tiene la expansión demográfica y cambios de ambientes en el deterioro ambiental. Como podemos ver, nuestras ciudades siguen creciendo, pero si seguimos creciendo a este paso y botando tanta basura o la creación de estas fábricas sin buscar algunas alternativas, estamos acabando con nuestros ecosistemas, deforestando, talando árboles, malgastando el agua, etc. Y de nosotros es de nuestra responsabilidad que incitemos a la reutilización y hacer movimientos sociales que, que ayuden a salvaguardar estos ambientes como es nuestras selvas, nuestros bosques, etc. Porque estos bosques son los que nos dan el aire que respiramos. Sin estos bosques no seríamos nada. ¿Por qué decimos que las personas pobres son las que más emiten basura? En realidad esto es muy falso. Las personas con mejor calidad social o industrias, en fábricas, etcétera, son las que más producen basura, como es los plásticos, etcétera. Pero por esto
lo que dije anteriormente de que por qué decimos que las personas pobres son las que más emiten basura, eh, es porque viven en condiciones precarias y la mayoría de ellas se establecen en lugares que, perdón, y la mayoría de las industrias, etcétera, son las que les dan la oportunidad de encontrar un sustento, a- arrumando basuras, etcétera. Yo no sé, pero de nosotros depende eh, anular esta situación. Eh, y entrando a la última parte de mi trabajo, en la sección Aplico, nos dice que evidenciemos nuestro trabajo. Bueno, mi trabajo fue este portarretratos, uy, este portarretratos, en que lo hice con materiales reciclables, lo hice con vidrio, en plástico y papel. Bueno, pero ¿a qué quiero llegar con eso? Que esto nos trae muchas ventajas, por el- la- como es el hecho de que podemos reutilizar cosas que ya no estamos utilizando. O, por ejemplo, como el vidrio que yo utilicé aquí era de un espejo que partido y que prácticamente ya estaba hecho basura. Pero hay que buscar la forma de encontrar la creatividad entre nosotros y, y ver la forma de que estos materiales se vuelvan a reutilizar, porque recordemos que el plástico por lo menos se descompone en más de 400 años. Entonces, 400 años el plástico en nuestro planeta nos quita espacio y genera toxicidad, como, como es cuando llega a los mares y estos animales lo comen y mueren a causa de eso. Y desventajas no podemos, no sé qué desventajas podemos tener. Tenemos que ver la forma de siempre reutilizar y de encontrarle un segundo uso a las cosas que utilizamos. Digamos que una botella de agua que compramos, que sea de plástico, y queremos plantar alguna planta, podemos utilizar la botella de agua como maceta. Por ejemplo, podríamos, desventajas no encontraríamos porque eh, si hacemos este tipo de trabajos, estamos dando un segundo uso a las cosas, lo que es muy bueno, porque digamos que voy a comprar una botella de agua y se me acabó el contenido que tenía, pero que también quiero plantar una planta. Ya no es necesario comprar alguna maceta de otro material o de plástico, sino que podemos implementar esta botella de agua para, para realizar nuestra maceta. Eh, o otro ejemplo como el que yo hice, que es mi portarretratos, que es algo muy útil. Bueno, ah, en sí, si hacemos esto, buscamos un segundo uso para nuestras cosas de uso diario, podríamos reducir la cantidad de basura que hay en nuestros mares, calles, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño apartado de sociales de mi proyecto Cuarto Periodo y hasta la próxima. Chao.